vamos a viajar a Alemania. Y por supuesto, Alemania se conoce como la cuna del luteranismo. Pero hay una provincia distinta de las otras provincias, es la provincia del Palatinado. Y el Palatinado fue la cuna de la reforma no luterana en Alemania y produjo una de las mejores expresiones de la fe reformada, que es el Catecismo de Heidelberg. ¿Y cómo ha sido nuestro procedimiento? Vamos a ver algo de la historia de este documento y luego analizar el documento un poquito, no observando detalladamente, sino tratando de buscar unos puntos sobresalientes. En el Palatinado vivió uno de los electores del emperador, y el sistema era que en nombre del pueblo alemán los electores elegían al nuevo emperador. Entonces uno de los electores estaba viviendo ahí en el Palatinado, Federico II, y él introdujo ideas reformadoras allí en su provincia. Fue invitado Felipe Melanchthon, era el estudiante y el sucesor de Martín Lutero, compañero de Lutero, pero él como siguió la reforma luterana. Lo invitaron 2 veces a tomar cargo de la universidad en Heidelberg. Heidelberg está en el Palatinado. Y él rehusó 2 veces. Sin embargo, él aceptó ir y reorganizar la universidad con bases protestantes. Y ellos adoptaron la Confesión de Augsburgo como su base teológica. Él había escrito la Confesión de Augsburgo para presentar ese documento ante el emperador. Y la universidad atrajo estudiantes reformados de todos lados, pero se convirtió en una campo de batalla entre perspectivas luteranas, calvinistas y zwinglianas sobre la presencia de Cristo en la cena del Señor. Este punto teológico es muy importante y vamos a ver cómo afectó muchísimo la reforma en Alemania. Yo creo que hemos revisado las perspectivas, pero rápidamente la perspectiva zwingliana es que es una mera conmemoración de la muerte del Señor. No hay ninguna presencia especial ahí. Lutero, él tenazmente mantenía la perspectiva de que Jesucristo está presente corporalmente en la cena del Señor. Entonces él comparte esa idea con los católicos romanos. Aunque él no creía en la transustanciación, pero él decía que el cuerpo físico de Cristo está alrededor de los elementos que siguen siendo pan y vino. Ahora, Calvino tiene una posición en medio de esos extremos. Él dice que Cristo está presente, pero su cuerpo físico está a la diestra de Dios. Su cuerpo humano no es omnipresente, entonces Él está presente en una forma especial, pero espiritual, por medio de su Espíritu Santo. Entonces aquí, en Heidelberg, estas 3 perspectivas batallaban. En 1560, Federico III, entonces ya no estamos con Federico II, es Federico III, el nuevo elector, que subió a ser elector el año anterior, en 1559, él decidió a favor de la perspectiva de Calvino. Y es algo nuevo. Esta perspectiva interesante, Melanchthon, el sucesor de Lutero, él llegó a una perspectiva calvinista. Entonces él dejó a ser, luterano en ese sentido de la cena del Señor. Entonces, ya el elector es calvinista en ese sentido sobre la cena del Señor, y él encargó a 2 personas que escribieran un catecismo para poder enseñar en las iglesias y en las escuelas de su provincia. Y tenemos Zacarías Ursinas.
uno de ellos y el principal escritor, y luego Caspar, o a lo mejor Gaspar si quieren, pero así sale en inglés por lo menos, Caspar, y este segundo nombre es un poco difícil, Olevianos. Aunque no trae la I, es Olevianos, no es sin la I. Olevianos, ok. Estos dos jóvenes teólogos habían estudiado en diferentes partes de Europa, habían sufrido por su fe reformada, y él los invitó. Él depuso a dos de los profesores anteriores que habían peleado entre sí, un luterano y un calvinista, los depuso, y él contrató con estos dos jóvenes para preparar un catecismo. Ursinas, el principal escritor, fue el más erudito de los dos, y Olevianos el más elocuente. Entonces, ellos combinaron estos esfuerzos o estos dones que tenían para producir un documento que combinó lo mejor de los dos. Y cualquiera no podría, o sea, solo no podría haber escrito algo tan fino, algo tan preciso teológicamente y algo tan ameno en cuanto a su literatura. Fue aprobado en 1562 por un sínodo de ministros y publicado en 1563, un año después, para el uso de las iglesias y las escuelas en la educación cristiana. Entonces, desde este principio, pues el catecismo, de hecho, por naturaleza, es un formato didáctico, y fue el propósito. En 1563, Federico mandó que incluyeran la pregunta número 80. Vamos a analizar 80 a rato, para contestar el Concilio de Trento, que había concluido ese mismo año, en diciembre. Fue traducido en todos los idiomas europeos y hasta en algunos asiáticos. Fue dividido en 52 semanas, para facilitar su uso durante el año. Eso es como no saben exactamente cuándo pasó eso, pero unos como 3 años después empezó a aparecer con divisiones entre semanas. Se convirtió en el catecismo oficial de la Iglesia Reformada Alemana, pero ha ganado más fama por su adopción por las iglesias reformadas en Holanda. Y aunque es un documento alemán, estos dos jóvenes fueron alemanes, su fama y su uso más notorio es entre los reformados. La iglesia reformada hasta la fecha los ministros tienen que suscribir a 3 credos, el credo de los apóstoles, el niceno constantinopolitano, el de Atanasio, y luego tres documentos que son la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, los cuales vamos a considerar en 8 días. Entonces, hasta la fecha es el corazón de los documentos oficiales, constitucionales de las iglesias reformadas holandeses. Federico, vamos a regresar con Federico III, porque él tuvo problemas. Él fue el primer príncipe reformado. Ahora, tenemos que distinguir ahora entre luterano y reformado. Y si hablamos de la reforma protestante, abarca todos los movimientos, incluyendo el luteranismo y también calvinismo, zwinglianismo, etc. Cuando hablamos en distinción entre los luteranos y los reformados, estamos pues hablando de Lutero y sus seguidores, y luego estamos hablando de Zwinglio y Calvino y sus seguidores por el otro lado. Entonces, cuando hablamos del primer príncipe reformado, no fue el primer príncipe reformador, porque hubo otros príncipes luteranos, pero él fue el primer príncipe con ideas como más zwinglianas, más calvinistas. Y hubo un problema, porque solamente eran reconocidos el catolicismo romano y el luteranismo en la tierra alemana. Entonces él era ilegal.
su fe era ilegal y él recibió amenazas, no tanto de muerte, pero amenazas de ya no ser tomado en cuenta como elector, o sea, su carrera política estaba en juego. Y cuando publicaron el catecismo, fue atacado por los luteranos por ser demasiado zwingliano, demasiado calvinista, y también por los católicos porque rechaza la misa y la transustanciación. En 1566, Federico defendió su fe en la Dieta. La Dieta es como el Congreso del Imperio, la Dieta de Augsburgo, delante del emperador y delante de sus compañeros, sus colegas y los funcionarios. Y lo hizo tan efectivamente que hasta sus oponentes quedaron impresionados por su fe y su valentía. Y concluyeron algunos de los luteranos diciendo, pues este señor tiene más piedad y más fe que todos nosotros, ¿por qué estamos molestándolo? Y salió libre y lo dejaron en paz. Y dejaron en paz el catecismo de Heidelberg. Sin embargo, no era legal todavía, pero disfrutaba un estatus como cuasi legal, semi-legal, o sea, tolerado en el Palatinado, pero todavía no reconocido como una fe legal. El sucesor de Federico III, Luis VI, él era luterano, y él exilió a Ursinas y a Olevianus, y él prohibió el catecismo de Heidelberg, y él instituyó o reemplazó con el catecismo de Lutero y la fórmula de concordia, que también es otro documento luterano. Luego, otro príncipe, esos fueron dos hijos de Federico III, Luis VI y luego el príncipe Juan Casimir, y Juan Casimir luego tenía el mando y él reinstituyó el catecismo de Heidelberg y la iglesia reformada. Bien, luego hubo una guerra después, en 1618 a 1648. Duró 30 años. Y esa guerra se llama la Guerra de los 30 años. Muy bien. Y durante ese tiempo, el Palatinado fue devastado varias veces por diferentes tropas de diferentes partidos. Y en una época, pues los católicos romanos tomaron el Palatinado y muchos de los reformados huyeron a una colonia llamada Pensilvania en América y ellos llevaron consigo su amado catecismo. Entonces empezó el catecismo de Heidelberg a echar raíces en Pensilvania y pues también los holandeses lo llevaba consigo a lugares como Nueva York y a donde ellos también colonizaban. Después de la Guerra de los 30 años, la Iglesia reformada por fin fue reconocida oficialmente en Alemania, además de la Iglesia luterana y la Iglesia católica romana. Bien, esta es algo de la historia del catecismo de Heidelberg. Ahora, vamos a hablar un poco de su contenido. Su tono, y hablando antes de empezar la conferencia, alguien inmediatamente observó que es refrescante. El tono de este catecismo respira un aire diferente que los otros documentos que hemos estudiado. El tono es moderado, es cálido, es positivo, es personal, es pastoral. La doctrina es sólidamente calvinista. Sin embargo, evita algunos puntos controversiales y evita también abstracciones finas. Preguntas que requieren distinciones muy finas. Y las preguntas están en tú. Hacen la pregunta en forma de tú. ¿Cuál es tu único
consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Y luego la respuesta siempre es en yo, que yo, con cuerpo y alma, etc. Entonces, es muy personal, es una conversación y suena como una conversación. Es apto para educar a los jóvenes porque no tiene palabras metafísicas o de la filosofía, es un lenguaje muy digerible. Un problema es que las respuestas son demasiado largas para fácil memorización. Eso sí, o sea, es muy apto para enseñar, sin embargo, para memorizar las preguntas son largas. Introduce la idea cristiana, o más bien la fe cristiana, con la idea de consuelo personal. Y es el tono de todo el catecismo. Vamos a leer la primera pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? En este libro que hemos impreso es página 44. Dice, respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Ahora, para memorizar está muy larga la respuesta. Sin embargo, pues es de consuelo. Es mi consuelo en esta vida, mi consuelo en la muerte. Y así es el tono de todo el catecismo. El bosquejo del catecismo se encuentra en la segunda pregunta. La pregunta, ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Respuesta, 3. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. Esta es la primera sección del catecismo. Son las preguntas 3 al 11. Luego dice, la segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Esta es la segunda sección, las preguntas 12 a 18. 85, 12 a 85. Luego, la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Estas son las preguntas 86 a 129. Entonces ahí está. Es el bosquejo del catecismo y es el bosquejo de la carta de Pablo a los romanos. Piensen en Romanos. Empieza con el pecado y la miseria, luego la redención por Cristo y luego la vida cristiana. Entonces el bosquejo es muy bíblico, sigue la exposición de Pablo en Romanos. Algunos puntos que observar. Y esto no es exhaustivo, podríamos mencionar todos los elementos que este catecismo tiene en común con los otros documentos que hemos estudiado. Hay elementos aquí muy católicos en sentido de universales. Refleja el concilio de Calcedonia en sus fórmulas sobre la Trinidad, sobre las dos naturalezas de Cristo. Entonces, todas estas cosas ya son parte de la fe reformada. O sea, no desecharon todas estas cosas católicas, históricas, universales. No vamos a mencionar esto, pero quiero que ustedes se fijen en sus lecturas cuando escuchen de sustancia, de persona, y pueden escuchar los ecos de los documentos que estudiamos en las primeras semanas. Lo que voy a hacer es tratar de mencionar los puntos que son peculiares, o sea, son
especiales para este documento que lo distingue. Bien, una cosa es Agustino. Esto no es ninguna novedad. Decir que es calvinista es decir que es agustino. Decir que es zwingliano es decir que es agustino. Decir que es luterano es decir que es agustino. Entonces, eso no es novedad. Sin embargo, pueden ver muy patentemente en la pregunta número 10, página 45, aquí habla del pecado original y luego habla de aquellos que cometemos ahora. Entonces, esta es una distinción pues muy agustina entre pecado original y pecado actual. Una cosa que hace en la pregunta 21, y vamos a ver que no todos los reformadores tomaban esa postura, y hasta la fecha hay preguntas sobre este asunto. La verdadera fe, la pregunta 21 dice, ¿qué es la verdadera fe? Y en su respuesta dice que, pues voy a leer, dice, no es sólo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza. Ahora, esto es algo muy reformado. Hay tres aspectos de la fe. Hay conocimiento, hay asentimiento y hay confianza. Y estos tres se encuentran aquí. No solo un conocimiento, sino también considero cierto, o sea, asentimiento de mi parte. Y el tercer aspecto es la confianza, una verdadera confianza. Entonces, confianza, fiducia en latín. Y esto es como, a lo mejor no suena como nada polémico, pero era polémico en su tiempo. Porque en la Iglesia Católica Romana existía una idea de fe implícita. Fe implícita. Fe implícita significa que yo estoy de acuerdo con lo que la Iglesia enseñe. Aunque yo no sé, o yo no sepa qué enseña la Iglesia. Estoy de acuerdo. Entonces la fe en este tipo de fe implícita es simplemente asentimiento. No es necesario conocimiento, porque ni tienes que saber qué enseña la Iglesia, simplemente tienes que decir que estoy de acuerdo. Es dar asentimiento, pero sin conocimiento, y nada de fiducia, nada de confianza. Simplemente yo estoy de acuerdo con lo que enseñe. En la fe reformada, la fe contiene estos tres elementos. Sin embargo, lo que quiero destacar aquí es, luego dice, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso es de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. A lo mejor aquí no suena como nada sorprendente, pero está diciendo que de la esencia de la fe es la seguridad de la salvación. Y por un lado esto suena bonito, ¿no? O sea, uno que tiene verdadera fe también tiene seguridad de su salvación. Pero ¿qué tal en momentos de duda? ¿Qué tal si un cristiano empieza a dudar de su propia salvación? Si la seguridad es de la esencia de la fe, y si falta la seguridad, esto implica que no hay verdadera fe. Entonces, este punto, aunque suena como muy positivo, tiene su lado negativo, tratando con la gente pastoralmente. Cuando viene con nosotros y dice, amigo, pastor, yo no estoy seguro. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues ¿no tienes fe? Pues no, o sea, vamos a querer animar y esta cuestión, vamos a ver en la Confesión de Fe de Westminster, toma un punto un poco diferente, una perspectiva un poco diferente para cuidar de las conciencias a veces débiles y las dudas de los creyentes. Entonces, algo un punto interesante entre la fe reformada, si la seguridad es de la esencia de la fe o no. Y aquí está diciendo que sí, es de la esencia de la fe. Bien.
Muy interesante aquí, la cuestión de la providencia, la cuestión de la predestinación, la cuestión de la elección, doctrinas muy reformadas. Vean la pregunta 27 y 28. ¿Qué es la providencia de Dios? Y luego, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento? La respuesta a 27. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esta es la doctrina reformada de la providencia, que todo lo que pasa es según la voluntad de Dios. Sin embargo, la forma en expresarlo es muy tierna, es muy pastoral, es muy consoladora. No está hablando de ideas abstractas, como vamos a ver en el siglo XVII, del decreto eterno de Dios. No, está hablando de tu vida, está hablando de riqueza, de pobreza, de fertilidad, de esterilidad, de lluvia, de sequía. Entonces aquí muy aterrizado. Y luego sigue con esta actitud muy positiva, 28. ¿Qué utilidad tiene para nosotros? Y dice que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas sus criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Es abrazarnos con el amor de Dios. Muy consolador, no es doctrina abstracta para atemorizarnos, más bien es una doctrina práctica para consolarnos. Al mismo tiempo, o sea, es muy calvinista y muy cálida al mismo tiempo. No menciona el catecismo de Heidelberg la elección o la predestinación. Y esto es algo curioso, porque Ursinas, Olevianos y todos los reformadores creían firmemente en la elección y en la predestinación, pero no está aquí, no aparece en este documento. Algunos dicen que hay sugerencias, hay pistas, pero la verdad no expone estas doctrinas. Sin embargo, la doctrina de la elección y la predestinación es una parte de la providencia. Si nada sucede sin la voluntad de Dios, entonces obviamente mi salvación no sucede sin la voluntad de Dios. Entonces está implícito aquí, pero no está expuesta aquí. En la pregunta 44, aquí da una interpretación a lo que es el descenso al infierno. Pregunta, y aquí está analizando renglón por renglón el credo de los apóstoles, y pregunta 44, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y la respuesta, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me se sostenga con este consuelo, otra vez, consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Entonces, es una explicación que nos permite declarar, descendió a los infiernos. Ya hemos
cuestionado si es una interpretación posible en el contexto original del credo de los apóstoles. Sin embargo, es la interpretación que este catecismo está dándole. Y es una interpretación muy común entre los reformados. Pregunta 61. Expone la doctrina de la justificación y en la fórmula presbiteriana de Westminster se enfatiza que hay dos beneficios de la justificación. Por un lado, lo negativo, lo que nos quita nuestros pecados, imputando nuestros pecados a Cristo, y luego nos regala la justicia de Cristo. Es el lado positivo. Nos imputa, nos acredita la justicia de Cristo. En esta fórmula no menciona el perdón a través del catecismo, pero en la exposición de justificación enfatiza mucho más el lado positivo de la imputación de la justicia de Cristo. Vamos a ver, 60. ¿Cómo eres justo ante Dios? Y luego dice, por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Como si no hubiera yo tenido y cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Entonces, menciona implícitamente el perdón, como si no hubiera pecado, pero enfatiza más bien, como yo hubiera obedecido siempre como Cristo obedeció, porque Él me traspasa, me imputa su justicia, su obediencia, su satisfacción. Entonces aquí enfatiza el lado positivo de la imputación de la justicia de Cristo. Explícitamente, pregunta 74, explícitamente basa el bautismo de los hijos en la unidad del pacto. Pregunta, ¿se ha de bautizar también a los niños? Respuesta, naturalmente. ¿Y por qué naturalmente? Y es natural porque así ha sido siempre en la cuestión del pacto. La unidad del pacto que incluye a los creyentes y sus hijos. Entonces aquí explícitamente hace esa conexión, como si fuera cosa obvia. Para muchos cristianos no es cosa obvia, pero aquí lo trata como, muy obvio, ¿no? Naturalmente. Si entendemos cómo es el pacto, es una conclusión natural. La explicación de la cena del Señor, pregunta 75, y esto es probablemente algo que espantó a los luteranos, porque la perspectiva aquí es calvinista. No es zwingliana, no es luterana, es calvinista. Pregunta 75. Dice, ¿cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho partícipe de aquel único sacrificio de Cristo, ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? Y hay una primera parte, dice, porque Cristo me ha mandado y también a todos los fieles comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa. Entonces todo el mundo está de acuerdo con esta parte. Luego dice, primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa. Okay. Aquí no hay nada difícil, controversial. Y luego dice, y segundo, que Él tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada.
como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre del Señor. Los luteranos y los católicos romanos comen corporalmente el cuerpo y la sangre del Señor con la boca. Y aquí está diciendo, con la boca comemos pan y bebemos vino. Sin embargo, tan ciertamente como comemos pan y bebemos vino, con igual certeza estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor, que está exaltado en el cielo, pero estamos recibiendo por fe, en una forma espiritual, recibiendo los beneficios de su cuerpo roto y su sangre partida, o sangre derramada. Pregunta 79, la misma idea. Dice, la idea de alimento espiritual para nuestras almas. Dice, ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y la copa su sangre? ¿O el Nuevo Testamento en su sangre? Y Pablo al pan y al vino la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces aquí los luteranos y los católicos romanos dicen, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿qué hacen con eso? Y la respuesta, Cristo no habla así sin una razón poderosa. Y no solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para la vida eterna. Más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles que por obra del Espíritu Santo somos partícipes de su cuerpo y sangre, tan cierto como tomamos estos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Y también que su pasión y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. Entonces, esto es lenguaje calvinista, es decir, pues, ¿por qué hay una liga tan estrecha entre el elemento y la realidad significada? Porque al recibir el elemento por fe, estamos disfrutando el beneficio de la realidad significada. Entonces, las dos cosas son igualmente ciertas. Ahora llegamos a la famosa pregunta 80, que fue añadida después. Y esta pregunta rompe el tono del catecismo. Fue por orden de Federico III que incluyeran esta pregunta y respuesta en contestación al Concilio de Trento con su solidificación y codificación de la transustanciación y el sacrificio de la misa en pro de los congregantes, como en propiciación por sus pecados. Y aquí, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Y aquí pueden ver que la pregunta ya no está en tú, no está hablando de tu consuelo, ya es una pregunta teológica injertada aquí. La respuesta, la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo, y Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana. ¿Escucharon eso? No está en la tierra según su naturaleza humana, que eso es contra el luteranismo, contra catolicismo romano, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y de vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Ahora, este tipo de lenguaje hemos encontrado, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar en otros documentos. Pero como no queda aquí en este documento,
Hemos encontrado este tipo de lenguaje, digamos, en la belga, o escocesa, vamos a ver en la helvética, o en Westminster. Pero aquí como no queda, y ve que es un parche del príncipe, del elector que él quería contestar a los luteranos y pues más aún a los católicos romanos. Lástima, como rompió con el tono. 83. No habla, hemos visto que muchos de los documentos hablan de las marcas de la iglesia, las 3 marcas, la predicación, los sacramentos y la disciplina. No habla de marcas, pero hace la pregunta, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y en lugar de hablar de las marcas de la verdadera iglesia, habla del uso de las llaves del reino. Y dice la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Entonces, las marcas no aparecen aquí, los elementos sí, pero descritos bajo otros rubros. Llegamos a la pregunta 86 y estamos entrando en la tercera parte, la gratitud, la vida cristiana. Entonces, primera parte, nuestros pecados. Segunda parte, la redención. Tercera parte, la vida cristiana, la gratitud. Y aquí quiero que vean la liga, la conexión, el puente que hace entre la sección segunda y la tercera. Dice, pregunta, si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Y la respuesta, porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos, y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Entonces, muy completa la respuesta. Más bien, hemos sido cambiados, por supuesto vamos a hacer buenas obras, estamos agradecidos, vamos a hacer buenas obras, queremos glorificar a Dios por medio de las buenas obras, además, queremos estar asegurados de nuestra propia fe y la única forma es ver buenas obras en nosotros como fruto de fe y por fin para ganar a Cristo a los demás. Quiero que observen aquí una cosa, que incluye la gratitud y la gloria de Dios como motivaciones gemelas. Recientemente, un autor que respeto mucho, John Piper, él ha tratado de descartar la cuestión de la gratitud y él dice que si lo haces por gratitud, estás haciéndolo como deudor y esto no glorifica a Dios. Debes hacerlo por gozo. Y tiene un punto muy importante, la cuestión de gozo, que vamos a encontrar en la Confesión de Westminster. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con contraponer gratitud y la gloria de Dios. Y ha tenido un impacto muy importante y es uno de mis favoritos escritos modernos. Sin embargo, creo que ha fallado en quitar esta cuestión de la gratitud como parte de la motivación para la vida cristiana. Bien, unos cuantos puntos más. Vamos a ver pregunta número 96. 96. Hay una exposición de los 10 mandamientos, lo mismo que hace el catecismo de Westminster, los catecismos de Westminster. En 96 vemos otra vez el principio regulativo y está exponiendo el segundo mandamiento. Dice, ¿qué nos pide Dios en el segundo mandamiento? Respuesta, que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura, y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. Este es el principio reformado, diferente al principio luterano y diferente al principio católico romano. Luterano es, si Dios no ha prohibido,
podemos seguir haciéndolo. Y Lutero, y si vas hasta la fecha a un servicio luterano, retiene muchas cosas que son de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? La Biblia explícitamente nunca prohíbe esas cosas. Pero los reformados, podemos decir, ellos decían, no, si Dios no ha mandado, no debemos hacerlo, y se basan en el segundo mandamiento. La explicación del tercer mandamiento nos debe hacer reflexionar. Pregunta 99. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? ¿Que dejemos de blasfemar o profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos, maldiciones y aún inútiles juramentos? No sé de ustedes, pero cada día yo escucho a la gente, pues, decir, te juro por Dios, y tomar el nombre de Dios muy, muy ligeramente. Y a lo mejor vamos a decir, yo no hago eso, perdón, porque bueno. Pero luego dice, y que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los oigamos. Entonces esto dice, toda esta blasfemia que escuchamos alrededor, ¿y qué hacemos nosotros? Todas las películas, todos los programas de tele, todos los programas de radio, todas las conversaciones entre amigos, y ahí toman el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hacemos como cristianos? Entonces, aquí como clava la culpabilidad silenciosa nuestra por dejar que el nombre de Dios sea profanado entre nosotros, y a veces como forma de entretenimiento, de diversión. La explicación del día del Señor en la exposición del cuarto mandamiento. Pregunta 103. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Y aquí vemos una perspectiva reformada continental, que difiere de la perspectiva presbiteriana de Gran Bretaña y de Westminster. Respuesta. Primero, que el ministro de la palabra y la enseñanza sean mantenidos, y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu, y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Entonces, lo que no encontramos aquí es la teología de la transferencia del día sabático. Encontramos como algo nuevo. Y en la tradición presbiteriana encontramos que la expresión es, el día ha cambiado, pero el sábado se ha conservado. Todo lo del sábado del Antiguo Testamento se ha transferido al día del Señor. Pero aquí está diciendo no negando esa idea, pero suavizando muchísimo, diciendo que es algo nuevo, básicamente. Se basa en el cuarto mandamiento, sí es cierto. Hay una relación entre sábado y día del Señor, pero no son iguales. No es un simple cambio de calendario. Más bien hay un cambio de significado, porque estamos en una nueva era con la resurrección de Cristo, y ya tiene un significado más amplio. Bien, la última observación de algunas cosas aquí es, pregunta 109, y el séptimo mandamiento. Y aquí se me hace que es algo que nosotros los modernos debemos reflexionar. Dice, en este mandamiento, ¿prohíbe solo Dios el adulterio y pecados semejantes? Respuesta. Como nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos puros y santos. Para ello prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y deseos, y todo lo que incita al hombre a ello. Y pues hoy en día estamos viviendo, nuestra época no es la única que ha sido así, pero una
una cultura casi pornográfica y pues en la iglesia se me hace que hemos aceptado muchas cosas que pueden incitar a impureza en pensamiento, pues por medio de formas de vestir, formas de hablar, formas de diversión, la diversión que aceptamos. Pero esto nos debe hacer reflexionar en qué estamos aceptando que incita hacia la impureza. La próxima semana vamos a empezar a analizar algunos documentos del siglo XVII, los cuales rebasan por mucho los documentos del siglo XVI como este, en cuestión de precisión, en cuestión de exactitud, en cuestión de lógica. Sin embargo, ninguna confesión o catecismo ha superado el catecismo de Heidelberg en cuestión de calidez y sensibilidad pastoral.